La poesía desde el modernismo hasta las vanguardias, autores y obras representativos. Toda corriente literaria se enmarca en un contexto histórico. Lo primero que vamos a hacer es presentar las circunstancias que propiciaron el nacimiento de estas obras. Después presentaremos el modernismo y sus principales características. Vamos a diferenciar entre el modernismo hispanoamericano y el español. Seguidamente hablaremos de Antonio Machado y de Juan Ramón Jiménez. Terminaremos el tema explicando las vanguardias, que son futurismo, cubismo, dadaísmo, ultraísmo, creacionismo y surrealismo. Contexto histórico. La poesía de este tema abarca desde finales del siglo XIX hasta la Guerra Civil Española. Si quieres saber más sobre los acontecimientos que sucedieron en España en este periodo, mira el vídeo de la narrativa hasta 1939. El modernismo es un movimiento que afecta a las artes plásticas, la pintura, la escultura, la arquitectura, la decoración y además a la literatura. Como corriente literaria se desarrolla sobre todo en la poesía, pero también en la narrativa y el teatro. Al principio, la palabra modernismo fue utilizada de manera despectiva por críticos conservadores para referirse a los artistas que se apartaban de las normas literarias. Veían con desprecio las experimentaciones del modernismo porque las consideraban una amenaza a los valores establecidos. El modernismo representaba un cambio radical en la forma de concebir el arte. Además, los modernistas abordaban temas considerados tabú en ese momento, como la sexualidad y la crítica social. Con el tiempo, el modernismo fue ganando aceptación. Para analizar las características generales del modernismo, vamos a utilizar este poema que se llama Sonatina y fue escrito por Rubén Darío. Os leo un fragmento. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales, parlanchina la dueña dice cosas banales, y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz, o en el rey de las islas de las rosas fragantes, o en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz? Ay, la pobre princesa de la boca de rosa quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. La primera característica que vemos es el individualismo. En este poema podemos ver que se hace alusión a un personaje concreto, una princesa que además se encuentra sola. Evasión en el espacio y en el tiempo. En la sonatina vemos los pavos reales y el bufón que recuerdan al Palacio de Versalles de la Francia del siglo XVIII. Además, la princesa persigue por el cielo de oriente una libélula y ahí vemos escapismo. Exotismo. Los países orientales siempre han resultado exóticos ante los ojos occidentales. Se menciona China, Golconda, que es una ciudad india, o las islas paradisíacas. También vemos objetos exóticos como los diamantes y las perlas de Ormuz, que es una isla del Golfo Pérsico. Términos sensoriales, sinestesia, metáforas, símbolos. Por ejemplo, aparece la boca de rosa, se asocia a la boca a una flor. Vemos una metáfora en quiere ser mariposa y alusiones al colorido de esta mariposa o a la luz del rayo, al sonido del trueno. Todo esto son elementos sensoriales que se perciben por los sentidos. Símbolos de elegancia y aristocracia. Por ejemplo, el cisne, que es símbolo de la belleza, el halcón, que se identifica con el rey, el color azul, que es un azul oscuro, o las dalias, que son una flor que le encantaba a Luis XIV y que siempre había en Versalles. También vemos nelumbos, que son flores acuáticas de gran simbolismo.
El vocabulario es muy rico, con extranjerismos, arcaísmos, cultismos, por ejemplo el tul, que es una tela procedente de la antigua Persia, alabardas, que son un arma parecida a un hacha, o el lebrel, que es un perro que se dedica a cazar liebres. Por ejemplo, los galgos son lebreles. Mitología grecolatina. Aparece una Ipsipila, que es una mariposa, pero también recuerda a Ipsípila, que es la reina de las Amazonas en la mitología griega. En cuanto a la métrica, el modernismo renueva sus formas. Suelen usar versos alejandrinos, dodecasílabos, eneasílabos, estrofas como la silva y el soneto, versos libres. En este caso tenemos versos alejandrinos con un esquema AAB-CCB. El modernismo hispanoamericano. El modernismo nació en Hispanoamérica, aunque influyeron poetas de diversas nacionalidades, por ejemplo Edgar Allan Poe, Walt Whitman, Rimbaud o Mallarmé. Rubén Darío fue el mayor exponente del modernismo hispanoamericano. Nació en Nicaragua y desde temprana edad mostró una inclinación hacia la poesía, lo que le llevó a involucrarse en los círculos literarios y periodísticos de su época. Rubén Darío frecuentó cafés y tertulias en diferentes ciudades de América Latina y Europa. Participó activamente en la vida bohemia, relacionándose con otros intelectuales. Con ello exploró diferentes facetas de la vida nocturna y cultural de las ciudades donde residió. Viajó a España por el cuarto centenario del descubrimiento de América y entró en contacto con los escritores del momento. Desde 1898 alternó su residencia entre París y Madrid como corresponsal y después como diplomático. Volvió a Nicaragua enfermo por su alcoholismo, donde falleció. Sus obras más importantes son Azul, que es una colección de cuentos y poemas, Prosas profanas, que son poemas de motivos exóticos y lenguaje colorista, y Cantos de vida y esperanza, de mayor intimidad y hondura espiritual. El modernismo español. En 1900 el modernismo se había extendido entre nuestros poetas. Sin embargo, los modernistas españoles lo abandonaron para crear una poesía más intimista. Cabe destacar a Manuel Machado, que conjugó el modernismo con la inspiración andaluza. En su obra trató temas como el amor galante y sensual, la historia, el arte o la preocupación religiosa. Escribió antologías como Alma, Caprichos y Cantejondo. Antonio Machado. Antonio Machado Ruiz nació en 1875 en Sevilla y perteneció a una familia de destacados intelectuales. Su padre, Antonio Machado Álvarez, era un reconocido folclorista. Su madre, Ana Ruiz, también estaba interesada en la literatura. Su hermano era Manuel Machado, de quien ya hemos hablado. Se trasladaron a Madrid cuando él tenía 8 años. Más tarde, Antonio Machado fue a París para estudiar filosofía y letras, donde entró en contacto con diferentes movimientos artísticos. A su vuelta, Machado comenzó su carrera como profesor de francés en Soria. Allí conoció a Leonor Izquierdo, una joven de 15 años, con quien contrajo matrimonio. Al poco tiempo, Leonor murió de tuberculosis, dejando una profunda huella en el poeta. Machado se trasladó a Baeza, donde fue profesor de francés. Allí encontró inspiración en los paisajes, la soledad y la melancolía. Más tarde vivió en Segovia y en Madrid. En esta época conoció a Pilar de Valderrama, que fue su musa y amor platónico. La llamaba Guiomar en sus poemas. Durante la década de 1930, Machado se identificó con la causa republicana y fue un defensor activo de la educación laica y la cultura. Tras el estallido de la Guerra Civil se exilió a Valencia, después a Francia junto a su madre y su hermano Manuel. Machado falleció en 1939 en Collioure, una ciudad francesa, solo unas semanas antes de la caída de la República y el inicio de la dictadura franquista en España. Sus antologías más importantes son Soledades, Galerías y otros poemas. El libro aborda temas como la soledad y la contemplación de la naturaleza. Utiliza símbolos como las galerías, el sueño y el agua. Campos de Castilla retrata los paisajes, la historia y la identidad de la región de Castilla en España. Y Nuevas canciones, donde el poeta explora temas como el amor, la melancolía, la reflexión filosófica y la crítica social. Juan Ramón Jiménez. Nació en un pueblo de Huelva llamado Moguer en 1881.
realizó sus estudios en el puerto de Santa María y en Sevilla. Viajó a Madrid gracias a una invitación de Rubén Darío, donde conoció a destacados escritores. Después volvió a Moguer. La inesperada muerte de su padre generó en él una obsesión constante con su propia muerte. Durante su estancia en un sanatorio cerca de Burdeos, retomó su labor poética. Luego se estableció en un sanatorio de Madrid hasta su regreso a Moguer, a pesar del aumento de sus trastornos mentales. Allí escribió Platero y yo. Más tarde volvió a Madrid, donde conoció a Zenobia Camprubí. Además, estableció contacto con la Residencia de Estudiantes, una institución que promovía el intercambio cultural. En 1916 se casó con Zenobia en Nueva York. Tras el estallido de la guerra, vivió en Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos y de nuevo en Puerto Rico, pero sus crisis mentales no cesaron. Ganó el Premio Nobel en 1956. 3 días después murió Zenobia y él 2 años más tarde. Vamos a dividir su obra en las siguientes 4 etapas. 1. Obras de juventud. Va desde los primeros libros que escribe hasta una antología llamada Baladas de Primavera. Son libros de poemas sencillos, con pinceladas románticas y modernistas. 2. Poesía modernista. Utiliza los temas típicos del movimiento, pero de forma muy personal. Habla de amor, la tristeza, las flores, las fuentes, los pájaros. 3. Poesía desnuda. También se ha llamado poesía pura o poesía intelectual. El poeta exploró la idea de la pureza en la poesía. Para ello utilizó un lenguaje preciso y despojado de artificios. Es famoso su verso Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Sí, inteligencia con J, y es que para Juan Ramón Jiménez la ortografía debía simplificarse, adaptarse y parecerse a la oralidad. 4. Etapa final. En esta se enfocó en la expresión de la realidad interior, explorando la soledad, la angustia y la búsqueda de Dios. Las vanguardias. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Como demuestran estos versos de Vicente Huidobro, en 1900 queda atrás la vieja cultura europea, inválida para el hombre contemporáneo. El 20 es el siglo de los avances científicos, los nuevos medios de información como agencias internacionales, corresponsalías fijas, el cine sonoro y la radiodifusión. No obstante, estos progresos conviven con guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, inestabilidad política como la Revolución Soviética y crisis económicas como el crack del 29. Todos estos acontecimientos derivan en las vanguardias. Debéis tener en cuenta que son movimientos supranacionales, es decir, surgen en diferentes países europeos y americanos y dejan su huella en poetas españoles. La palabra vanguardia procede del léxico militar y alude a la avanzadilla del ejército, la primera línea del combate. En el terreno artístico quiere decir primera línea de creación. Se manifiestan diversos movimientos y vamos a ver los más importantes. Futurismo. Surgió en Italia y Filippo Tommaso Marinetti fue su principal exponente. Se caracterizó por su afán de ruptura con las tradiciones del pasado y su exaltación de la velocidad, la tecnología, la máquina y el progreso. Los futuristas buscaban capturar la energía y dinamismo de la vida moderna. Abogaban por una nueva estética que reflejara la era industrial y el futuro. Cubismo. El cubismo fue un movimiento que se dio en diferentes artes, principalmente en pintura, con autores como Pablo Picasso y George Braque. El cubismo literario se caracteriza por fragmentar la realidad, al igual que el cubismo pictórico. Los escritores cubistas utilizan técnicas como el collage y el caligrama. Su máximo representante fue el francés Apollinaire. Dadaísmo. Surgió durante la Primera Guerra Mundial en Zúrich, Suiza, y se extendió a otras ciudades europeas como Berlín y París. Se dice que el nombre Dada fue elegido de manera aleatoria y sin ningún significado en particular. Se cuenta que un grupo de artistas se reunió en el Cabaret Voltaire en 1916 y buscaron un nombre para su movimiento que fuera radical y desafiante. Uno de los participantes abrió al azar un diccionario francés-alemán y señaló la palabra dada, que en francés significa caballito de juguete.
Los dadaístas utilizaron la ironía y el absurdo como herramientas artísticas, se burlaron de la autoridad y rechazaron los valores burgueses de la época. Utilizaron técnicas como el collage, el montaje, la escritura automática y las performances improvisadas. Uno de sus poetas más destacados es Tristan Tzara. Ultraísmo. En realidad es una mezcla de cubismo y futurismo. Su nombre ultra expresa la voluntad de ir más allá de la literatura de la época. Los escritores ultraístas buscaban romper con la sintaxis y la gramática convencionales. Utilizaron metáforas audaces, imágenes vivas y juegos lingüísticos. En España destaca Guillermo de Torre. Creacionismo. Surge en Hispanoamérica y fue promovido por el poeta chileno Vicente Huidobro. Fue una corriente que buscaba liberar la poesía y crear una realidad propia a través de la palabra. El creacionismo proponía que el poeta es un creador, surge el concepto de poeta-dios. En España su exponente fue Gerardo Diego. Surrealismo. El surrealismo buscaba explorar el inconsciente y liberar la imaginación. Quería revelar el mundo de los sueños y los deseos reprimidos. Los surrealistas desafiaban la lógica y las convenciones establecidas, abogaban por una revolución de la conciencia y una liberación de las restricciones sociales y culturales. El surrealismo influyó en diversas formas de expresión artística, incluyendo la pintura, la poesía, la escultura, el cine y la música. En España sobresale Juan Larrea. Para terminar este tema, no hay mejor forma que recordar a Machado, y es que todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.